Bueno, hablemos un poquito de esto del encanto, la dificultad y las limitaciones de escribir en clase. Esto del writing tiene sus limitaciones, tiene su encanto, pero tiene una gran dificultad que va más allá del ejercicio de escribir en sí y va más allá de lo que yo pueda hacer como profe para que los chiquilines escriban. Y tiene que ver con el qué pasa después de que yo logré que todos escribieran. Esto no está chequeado porque yo no salí a preguntarle a los profes, pero piensen un segundo. ¿Qué pasa cuando lo logramos? Cuando logramos que 40, 50, 60, 70 estudiantes escriban y bueno, ¿y ahí qué hacemos con todo eso? Efectivamente, la corrección. ¿Cómo hacemos para corregir sin que esto sea tedioso, sin que esto sea injusto, sin que esto sea puertas adentro, eh, sin que esto sea un motivo para sacarle las ganas al estudiante de volver a escribir y sin que esto sea un motivo para sacarle las ganas al teacher o a la teacher de volver a pedir que escriban? Esto que vemos acá es un writing cycle. Hay un montón de puntos del 1 al 8 que ahora vamos a ir viendo uno por uno y les voy a contar cómo hago yo, que me funciona, eh, para no hacer tan tedioso este ciclo y este proceso de escritura. Bueno, lo primero que vamos a hacer es presentar el modelo de writing que después voy a esperar que mis estudiantes puedan producir. ¿Ah? Y lo voy a presentar en contexto, siempre. Lo voy a usar como excusa para una actividad de, no sé, de comprensión de la lectura, de introducción de vocabulario, de lo que sea. Lo más importante es que este texto tiene que tener sentido real para mis estudiantes, ¿tá? No como género, porque en realidad, nada, todos sabemos que ya ni email tiene sentido para nuestros estudiantes, pero intentemos que ese writing an email tenga un sentido real para ellos. Entonces, presentamos el modelo como excusa e intentamos que ese texto tenga un sentido real en nuestros estudiantes. Bueno, después de introducido este texto, lo que vamos a hacer es, vamos a hacer explícito el tipo de writing que este texto esconde, ¿no? Entonces, voy a intentar, junto con los chiquilines, junto con los estudiantes, ver las partes de ese texto y las características que este texto tiene. Para eso hay que romper el texto, ir viendo. Todos los textos son distintos y tienen diferentes tipos de expresiones, vocabularios específicos, formatos diferentes. Bueno, eso es lo que voy a intentar descubrir junto con mis estudiantes una vez que ese texto ya fue introducido. Bueno, y vamos a la parte 3. Una vez que yo introduje el texto, lo usé como excusa, trabajé con uno, luego dije, este es un texto de tal y tal tipo, con tal y tal vocabulario, tal y tal formato, perfecto. Ya sabemos hacia dónde nos encaminamos. Ahora es hora de introducir el how to write a. Esto es algo que si lo sistematizamos, funciona y fluye después. El How to Write es como una guía bien práctica de cuáles son las partes que tienen los textos y qué es deseable incluir en cada una de esas partes. Ahí le vamos a dar ideas, tips, pistas, recomendaciones, vocabulario útil, el largo de un párrafo de otro, como para guiar la estructura del texto que ellos van a tener que escribir en breve. Bueno, y ahora ya está. Vimos uno en contexto, lo rompimos, lo analizamos, lo vimos, le buscamos la vuelta, vimos qué era, estudiamos el formato, vimos las partes en las que se desarrolla ese texto, tenemos idea de qué vocabulario incluir, de qué forma, en qué tono, etcétera, etcétera. Ahora es momento de escribir nosotros. ¿Para qué vamos a escribir? Ese para qué vamos a escribir se lo da la consigna y la consigna la crea el teacher, la teacher. Entonces, hagamos de esa consigna no algo memorable, pero hagamos de esa consigna algo que les dé ganas de sentarse a escribir. Entonces, busquémosle la vuelta de quizás hacer un intercambio de correos con estudiantes de otros liceos, correos anónimos entre ellos, algo para tu yo del futuro, buscarle la vuelta, hacer de esa consigna algo que tenga sentido y que dé ganas. Bueno, y ahí vuelve ese writing, ese draft, ese primer intento escrito por nuestros estudiantes, llega a nosotros y nosotros ahí tenemos que hacer como una primer corrección. Y digo una primer corrección porque esto es un ida y vuelta. Ningún writing está terminado nunca, menos en el primer intento. Entonces, cuando me llega ese borrador, lo que hago es primero pasarlo por el Feedback Code for Writing, que después ahora vamos a ver lo que es. Esto tiene que ser devuelto en los 2, 3 días siguientes. ¿Por qué? Esto es de una clase para la otra. ¿Y por qué esto? Porque el feedback, esto de retroalimentar al estudiante, tiene que ser oportuno. El sentido de la oportunidad de la retroalimentación eh, no es en vano que tanto se habla de esto. Tiene una razón de ser.
se olvidan de qué escribieron, se olvidan qué era, para qué era, qué habían puesto, nos olvidamos nosotros, pierde sentido. Si pierde ese ritmo que tiene que tener, empieza como a perder el sentido. Entonces, yo no digo que siempre tengamos que, quizás a veces no podemos, quizás a veces tenemos semanas muy cargadas y no lo podemos hacer, entonces no pasa nada, pero quizás esta no es una buena semana para plantear una actividad de writing como esta, entonces no propongamos este tipo de actividades en semanas cargadas para nosotros que sabemos que no vamos a cumplir con los plazos. Es preferible estar 2, 3 semanas sin escribir a hacerlo y que nunca cierre el proceso. Entonces, hagámoslo cuando sabemos que vamos a poder cumplir con esto de la inmediatez en el ida y vuelta. Bueno, este es un ejemplo de los feedback codes for writing que hablábamos recién. No es el único, hay un montón. Este lo hice yo con estudiantes de cuarto año hace unos 3 o 4 años, en el año antes que comenzara la pandemia. Y esto de co-construirlo con ellos estuvo bueno porque claramente fue en ese curso un lenguaje en común. Ellos sabían qué era ese símbolo, sabían a qué se refería esa letra, ese guión, esa flechita, lo tenían claro. Si esto no se puede hacer, porque co-construir herramientas de evaluación lleva mucho tiempo, lleva disposición, lleva un montón de cuestiones que no siempre tenemos, menos en secundaria con los tiempos y las clases cortitas que ya sabemos todos que tenemos. Pero bueno, si no se puede hacer eso, no importa, pero siempre antes de aplicarlo, antes de llevarlo a la práctica, compartirlo con ellos, comentarlo con ellos y explicarle. Ahí ya empieza a ser lenguaje común y ya empieza a ser algo conocido por todos los que forman parte de ese grupo. Entonces la idea es marcar dónde yo puedo ver algunas cuestiones a mejorar sin darles la solución. No es tachar la palabra y decirles lo que iría. Es avisarles que en esa palabra hay algo que no está funcionando. ¿Qué es? ¿Es spelling? ¿Es grammar? ¿Es language? ¿Es un adverbio mal usado? ¿Es que no tiene sentido? ¿Es que es un pronombre que está fuera de lugar? ¿Qué es lo que está pasando ahí? Entonces es como un símbolo de alerta. Simplemente eso. Entonces yo lo que hago es le devuelvo este writing, este piece of writing que vino como formato borrador, con algunas cuestiones a revisar, a ver para mejorar. Bueno, ahí yo, estudiante, corrijo, reviso, reescribo, hago lo que considere que tengo que hacer y vuelvo a entregar. Ahora, ¿a quién entrego? Le puedo entregar al teacher o a la teacher y listo, que el teacher o la teacher corrija, o puedo pasarlo primero por un compañero. ¿Qué hago cuando lo paso primero por el compañero? Primero, me doy una chance más antes de que esta sea la entrega final. Y segundo, le doy una oportunidad a mi compañero de que pueda, al mirar mi trabajo, pensar sobre él. Esto es uno de los beneficios de la evaluación entre pares, ¿no? Esto del peer evaluation es no solamente la oportunidad de corregir el trabajo, de leer el trabajo de un compañero, sino que también activa como esta cuestión de pensar indirectamente sobre mi propio trabajo y sobre lo que yo también acabo de hacer. ¿Qué es esta checklist por la que voy a pasar mi trabajo cuando se lo dé a mi compañero? La checklist es simplemente, es una lista de las cosas que esperables, digamos, para que estén en ese writing. Y esto tiene que ir directamente de la mano con el How to Write A que vimos al principio, ¿tá? Entonces, a medida que yo voy leyendo la checklist, voy tiqueando lo que hay y lo que no hay y tengo algunos espacios ahí para hacer alguna anotación en caso de que yo quiera darle algún consejo o algún tip o algo a mi compañero. Bueno, no siempre ese writing tiene que pasar por un compañero. Puede ser que esta instancia, esta vez, no haya una corrección o una evaluación entre pares. Puede pasar. Esto tiene que ver con un montón de cuestiones que solo la teacher o el teacher a cargo del curso saben y conocen. Tiene que ver con la cantidad de estudiantes, tiene que ver con el nivel, tiene que ver con la disposición, tiene que ver con el vínculo que hay entre nuestros estudiantes, si el grupo se presta o si el grupo no se presta. Hay un montón de cosas a tener en cuenta para que la evaluación entre pares, si yo decido hacerla, funcione. No es hacerlo por hacerlo. Hay grupos en los que hay otras cosas que rinden de la misma forma, pero son distintas. Les podemos llegar de otra manera. Entonces, tampoco es cuestión de sentirse horrible porque yo sé que en este grupo esto no va a funcionar, entonces no voy a poder hacer. Hay otras cosas para hacer. Entonces, si esto termina en entregar al teacher, bienvenido sea, y no hay peer evaluation en esta instancia, en este grupo, en esta oportunidad. Bueno, ya estamos por el paso 7. Y ahora sí, recibo,
la versión final de ese writing que propuse hace 7 pasos atrás. ¿Y qué hago? Lo paso por esta rúbrica. Esta rúbrica en realidad es una rúbrica de writing que se puede usar esta, se puede usar una elaborada por ustedes o coelaborada con estudiantes o bajada de internet, lo que ustedes quieran. Pero lo más importante, siempre que yo voy a usar una rúbrica para evaluar writing o lo que sea que vaya a evaluar, es que esta rúbrica tiene que estar a la vista de los estudiantes durante todo el proceso de escritura. Antes de que ellos empiecen a escribir, ellos tienen que tener esto pegado en el cuaderno, lo tienen que ver, tienen que poder saber qué es lo que se espera de ellos, tienen que poder saber cuáles son las cosas que yo, teacher, voy a estar mirando cuando esté corrigiendo o cuando esté evaluando su writing. Entonces, eso es muy importante. Tiene que ser compartida, tiene que ser comentada, tiene que ser comprendida por todos los estudiantes antes de comenzar el proceso de escritura. Bueno, y con la versión reducida de la rúbrica pasa algo similar a la rúbrica, y es que los chiquilines la tienen que entender qué es ese 2, 1, 0, qué es ese O y A, tenemos que poder conversar con ellos antes. Esto en realidad simplifica muchísimo la corrección del docente. O sea, lo que hace es, de alguna manera, simplificar el momento de la valoración, el momento de la corrección. Yo lo que hago es marco y luego sumo y tienen un total. Y los chiquilines con ese total saben perfectamente en qué les fue más o menos, en qué les fue muy bien, en qué no les fue bien esta vez, y pueden llevarlo a la rúbrica a partir de esa versión reducida, lo pueden llevar a la rúbrica y ver más detenidamente o más en detalle en aquellas áreas en las que estuvieron más flojos o lo que sea. Entonces, importante, como con la rúbrica, es compartir esto antes con toda la clase. Bueno, y en la diapo anterior, cuando vimos lo de la versión reducida, decía, este código reducido de la rúbrica debe ser introducido con anterioridad para que todos comprendan la evaluación y puedan concentrarse en lo que sigue. Y hablamos de lo que sigue cuando en realidad esa era el paso final. Y es lo que sigue, efectivamente es lo que sigue, porque en realidad el feedback no debería ser un fin en sí mismo. Esta nota, esta calificación, este número al que llegaron, responde a un montón de otras cuestiones. Y todas esas otras cuestiones deberían poder ser tomadas como primer paso de algo nuevo. Entonces, seguramente haya cuestiones a mejorar, haya temas sobre los que volver, haya estructuras que no quedaron claras, haya etapas en las que estuvimos más flojos como grupo, o yo como teacher en la corrección, o él como estudiante en lo que pudo o lo que no pudo hacer. Entonces, utilicemos esas cosas para lo que sigue y que siempre siga algo. Que el feedback final no sea final, que sea una oportunidad que habilite a algo nuevo, que habilite a algo que vuelva a empezar y que ahí empiece como a funcionar un nuevo ciclo. Es como de nunca acabar, es verdad, pero eso tiene su lado bueno también. Y tiene que ver con esto de desacostumbrarnos a que la nota es el lugar a donde yo quiero llegar, ¿no? La calificación final o la valoración final es, bueno, es listo, terminó acá y ahora empieza algo nuevo. No termina una cosa y empieza otra cosa nueva. Es todo parte de lo mismo. Y una cosa me va a servir para la otra y la otra me va a servir para la otra y así sucesivamente. Gracias.